¿Por qué llamar padre al sacerdote? Si en la Biblia aparece que a nadie se le puede llamar padre. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra. ¿Será que es que la Biblia verdaderamente prohíbe llamar padre a una persona? ¿O es que hay personas que no entienden lo que dice las Sagradas Escrituras? Entonces, ¿cómo es la cosa? Jesucristo se contradice. Aquí dice a nadie llame padre, pero en Lucas 18 en adelante dice que podemos llamar padre al papá. Escuchemos. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, Ajá, no mates, ajá. no robes, Aquí viene. no levantes falsos testimonios. Ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí. Jesucristo se contradice. En un pasaje de la Escritura dice, a nadie llame padre. Y ahora aquí da una orden. Honra a tu padre. Entonces, ¿por qué lo llamamos padre? ¿Por qué Jesucristo llama padre al papá? ¿Ustedes creen que los apóstoles llamaron padre a alguien? Sí. Efesios capítulo 6, versículo 1. Los apóstoles, aquí vemos a San Pablo, llamando padre al papá. Y entonces, si lo llama padre, la Biblia se contradice. ¿O es que Mateo 23:9 está dando una enseñanza que los hermanos separados no han logrado captar? Escuchemos a ver. Hijos, obedeced a vuestros padres. Ahí está hablando no Cristo, San Pablo. Allá usted me podía decir, pero era Cristo y él sí podía. Aquí vemos a San Pablo. Hijo, obedecer a sus padres. Siga. Por respeto al Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Escuche lo que viene. Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Aquí, escuche. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, al papá lo llama padre. ¿Será que están violando las Sagradas Escrituras? Hebreos capítulo 12, versículo 9. Además, teníamos a nuestros padres terrestres. Padres terrestres significa padres en la tierra. ¿Qué decía Mateo 23:9? A nadie llame padre en la tierra. ¿Qué significa padre terrestre? Padres en la tierra. Además, otra vez. Además, teníamos a nuestros padres terrestres. Padres terrestres. Si hay padres, sí podemos llamar padres en la tierra a hombres. Tenemos a nuestros padres terrestres. Siga. Que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? En un lado pone al Padre terreno. Entonces tiene que ser que hay personas que no saben entender lo que dice Mateo 23:9. A nadie llame padre. Porque aquí dice, tenemos a los padres terrenos y le obedecemos. ¿Con cuánta más razón tenemos que obedecerle al Padre de los espíritus? Al Padre de los espíritus significa al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. Una cosa es el Padre Dios, que es origen y principio de todo, y otra cosa es el Padre, papá, o el Padre espiritual. Muy distinto. Miremos cómo lo dice San Pedro 1, primera de San Pedro 1, 17. Si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro y sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres. Aquí habla padres terrenos y aquí habla
Padre Dios. ¿Cómo es que la Biblia prohíbe? Si la Biblia prohibiera, no existirían estas citas. Sin embargo, sé que tienen la curiosidad de saber dónde dice en la Biblia que no puedo, que puedo llamar padre espiritualmente a una persona. ¿A los sacerdotes los puedo llamar padre? Sí, los puedo llamar padre. ¿Dónde aparece en la Biblia? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Cuando San Esteban, y aquí no es un pecador, como dicen ustedes, los hermanos separados, que somos los católicos, aquí no es un pecador, aquí es un santo. El primer mártir, San Esteban. San Esteban, al pueblo, ¿cómo lo va a llamar? Y a los sacerdotes, ¿cómo lo va a llamar? Y está en la Biblia. Compruébelo. En vez de ponerse molesto por lo que estoy diciendo, compruébelo. A ver, léelo. El sumo sacerdote preguntó. Sumo sacerdote. Vamos a ver cómo le va a responder Esteban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le preguntó. ¿Es así? Él respondió. Esteban respondió. Hermanos y padres. Al pueblo lo llama hermano. A los sacerdotes, ¿cómo lo llama? Padres. Entonces aquí ya vemos en la Sagrada Escritura a un hombre de Dios llamando sobre la tierra padre a los sacerdotes. Hay padres espirituales. Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 14 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 14 en adelante. Escuchen que sí hay padres espirituales. Escuchen. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros, como a hijos míos queridos. Hijos míos. Sí, pero ahí dice hijos míos, pero ahí no dice padre. Ya va. Primero dice hijo, después dice padre. Ahorita está diciendo hijo mío, que él es hijo. Ahora va a mostrar que Pablo es padre. Pongan cuidado. Pues aunque como cristianos hayáis tenido 1000 pedagogos, 1000 pedagogos. No tenéis muchos padres. Aquí. No tenéis muchos padres. Vamos a ver quién es el padre. ¿Quién es el padre de lo que habla Cristo, Pablo aquí? No tenéis muchos padres. He sido yo. Yo, el único padre, yo. Y Pablo no tuvo hijos carnales, pero sí tuvo hijos espirituales. No tenéis muchos, pero padres no tenéis muchos. He sido yo. ¿Por qué lo llaman padre? Pongan cuidado, ¿por qué? Bien, por el evangelio os engendré en Cristo Jesús. El que es padre espiritual es porque ha engendrado en el evangelio para Cristo Jesús. Ahora comprenden por qué en la Iglesia Católica llamamos padre al sacerdote. Porque nos ha engendrado por el evangelio en Cristo Jesús. Y entonces lo llamamos padre. Pero la Biblia lo prohíbe. La Biblia lo que prohíbe es que llamemos padre, origen, principio de todas las cosas, a alguien que no sea Dios. Ahorita te lo voy a mostrar bíblicamente. Siga. No, vamos a otra cita, vamos a otra cita. Vamos a Filemón 10. Filemón 10. En Filemón 10 nos vamos a ver cómo Pablo dice que él lo engendró en la cárcel. Vamos a escuchar a ver cómo es. Te ruego en favor de mi hijo, de Onésimo. Onésimo. A quien engendré entre cadenas. A Onésimo lo engendró. Es su hijo. ¿Por qué es su hijo? Porque lo engendró entre cadenas. ¿Hijo carnal? No, lo engendró en la cárcel. Se lo traduzco en castellano. En la cárcel se encontró con Onésimo, le predicó el evangelio, lo bautizó, entonces lo hizo su hijo espiritual. Él pasó a ser padre, le predicó el evangelio. Como dice el versículo 1 de Romanos. ¿Qué diremos, pues, de Abraham?
nuestro Padre según la carne. Nuestro Padre. El apóstol Pablo llama con orgullo, sin temor a cometer pecado, sin temor a equivocarse, llama a Abraham nuestro Padre según la carne. Y esta frase, según la carne, hay que subrayarla, porque según Mateo 23:9 dice, a nadie llame Padre sobre la tierra. Entonces, observe que Pablo está aplicando ya un dato. Abraham es padre según la carne. Entonces quiere decir que hay dos clases de padres. Uno según la carne y otro según el espíritu. Lo que prohíbe Mateo entonces a nadie llame padre según el espíritu. Es decir, origen y principio de todo. Es decir, el padre de los espíritus. A nadie llame padre. Pablo dice que Abraham, según la carne, sí se puede llamar. Según la carne, sí se puede llamar padre a otra persona. Pero no se le puede comparar con nuestro Padre Dios. Según la carne, aclara porque nunca un hombre puede ser comparado con Dios. Dios es Padre supremo. Dios es Padre eterno. Dios es Padre de los espíritus. Dios es Padre origen de todo. La Biblia llama a Abraham nuestro Padre. Luego pasa al versículo 11. Pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que viene de la fe y que poseía estando todavía sin circuncidarse. Así se convertía en padre de todos los que crecen sin estar, todos los que creen sin estar circuncidados. Abraham se convirtió en padre de todos los que creen. Entonces hay padres en la fe. ¿Qué es un sacerdote? Como Abraham, padre en la fe. La Biblia se contradice. No, hermanos. Estoy dándole capítulo y versículo. Romanos 4:11 en adelante. No se contradice la Biblia. Padre en la fe. Abraham sí es padre de nosotros en la fe. ¿Está pecando San Pablo cuando dice eso? No, pero la Biblia lo prohíbe. La Biblia lo que prohíbe es que yo llame padre espiritual, eterno, principio, origen de todo, a una persona que no sea Dios. Ese sí es un pecado. No confundamos las escrituras. Siga a ver qué dice el versículo 16, qué dice el 16, si no seguimos ahí con el 11. Por eso, para que fuese un don la promesa, tenía que depender de la fe y así quedar asegurada para la posteridad, no solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Abraham, padre de todos nosotros. Pregunto a los que no son católicos. Los católicos no tenemos problema para llamar padre a otra persona. Pregunto a los que no son católicos. ¿Ustedes creen que Abraham es padre suyo? Pablo dice, Abraham es padre de todos nosotros. Nosotros no significa uno, significa un grupo. ¿De qué grupo? De los creyentes. Si usted me dice, Abraham no es mi padre, ¿qué me está diciendo en castellano? Que usted no es creyente. Porque Abraham es padre de los creyentes. Es padre en la fe de todos nosotros. A que no es capaz de decir que Abraham es padre. Porque la Biblia prohíbe y dice, a nadie llame padre sobre la tierra. Hermanos queridos, la verdad aquí es una. Dios sí permite que llamemos padre a otra persona, pero que no confundamos una cosa con la otra. La explicación más grande y más clara está en Hechos, ¿qué digo? En San Juan, capítulo 8, versículo 41 en adelante. Vamos a escuchar lo que significa Dios como Padre, a diferencia
de padre humano, de padre de la fe. Escuchemos. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Jesucristo, escuche, Jesucristo está llamando padre a alguien y le dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Está diciendo que los judíos tienen otro padre. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Siga. Ellos le replicaron, Ellos le replicaron, escuchen, nosotros no hemos nacido de la prostitución. nosotros no hemos nacido de la prostitución. Siga. No tenemos más padre que a Dios. Ahora comprende lo que dice Mateo 23:9. Repítalo de nuevo. Del 41 en adelante. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le replicaron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amarías a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué significa que Dios es nuestro Padre? Que hemos salido y venimos de Él. Ah, eso es distinto. Padre, origen y principio de todas las cosas. Hemos venido y salimos de Él. Ese es solamente Él. No hay más Padre de esa clase. Uno solo. Padre de los Espíritus. El Todopoderoso. Siga. Sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué estáis impedidos para escuchar mis palabras? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ah, caramba. Aquí de paso llama padre al diablo. Siga. Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Entonces, ¿por qué la Biblia dice a nadie llama padre? Y Jesucristo llama padre incluso al diablo, refiriéndose al otro. Siga. Este fue un homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es un mentiroso. Entonces, observen que le lanzó una I y les dijo, ustedes tienen al diablo por padre porque el diablo es mentiroso. Y si ustedes dicen mentira, también son hijos del diablo. Observe por qué yo les estoy explicando con las Sagradas Escrituras para no enseñar mentiras. Porque el que enseña mentiras, según Jesús, no según yo, es hijo del diablo. Y yo sé que muchos me han escrito hijo del diablo a mí, porque le digo la verdad. Jesucristo le dice, hijo del diablo al que enseña mentiras. Hoy yo le estoy enseñando la verdad, con capítulo y versículo.